Esta es la predicación correspondiente al domingo 15 de octubre de 2023 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. Para la predicación de hoy usamos el texto del libro de Ruth, capítulo 1, versículos 1 al 17. El libro de Ruth es un pequeño oasis en el punto de inflexión que supone el final del libro de los jueces y el primer libro de Samuel, aunque es más una frontera literaria que una frontera histórica, ya que no sabemos exactamente el momento en el que se desarrolla la historia de Ruth. De hecho, el texto bíblico nos dice, sin precisar más, en el versículo 1, del capítulo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces. O sea, el libro de Ruth está situado en el contexto del libro anterior, es decir, el libro de los jueces. Pero por eso mismo nuestro canon nuestro canon cristiano, sitúa el libro de Ruth en ese cambio decisivo en el transcurso de la historia del Israel antiguo, ¿no? Es decir, entre el paso entre el libro de los jueces y el libro de Samuel, o los dos libros de Samuel. Por tanto, el libro de Ruth estamos en la época de los jueces, que representa o este cambio de jueces a Samuel, representa el paso de una sociedad tribal, sin instituciones que la aglutinaran, como fuera el rey o el templo, y en la que surgen líderes ocasionales y carismáticos, situaciones o periodos concretos, pero dentro de una situación general, salvo pequeñas excepciones, de un cierto alejamiento del pacto y la fidelidad al pacto con Dios. Pues de esa sociedad de los jueces, o de ese momento de los jueces, tenemos el paso en el libro de Samuel, los libros de Samuel, una sociedad mucho más cohesionada en torno a la figura de un rey, con una capital del reino, Jerusalén, y la centralidad del culto en el templo. De hecho, es esto lo que nos cuenta, ese desarrollo el que nos cuenta el libro de Samuel, que será el contexto en el que se desarrollen los libros de Samuel y posteriormente el libro de los reyes, con un desarrollo mucho mayor, llegando a su máximo esplendor los reinados de David y Salomón. Y precisamente con David está relacionada la protagonista de nuestra historia. Reflejo de este cambio y de este tiempo de cambio y de crisis es el severo juicio a modo de epílogo con el que acaba el libro de los jueces. En estos días no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía. Capítulo 21, versículo 25 del libro de los jueces. Pues bien, la historia que nos cuenta este libro de Ruth acontece en los días que gobernaban los jueces y precisamente contrasta con el ambiente general de ese libro de los jueces, que está retratado como una época general de infidelidad al pacto con Dios. El libro de Ruth nos muestra que incluso en este contexto general de infidelidad, Dios preserva el pacto por medio de la fidelidad de familias concretas y especialmente por medio de una familia en particular, la familia de Noemí y de su nuera Ruth. En este tiempo hubo una gran hambre en la tierra. Si os acordáis, igual que ocurrió con la familia de Jacob, que debido a un hambre en Canaán tuvo que emigrar a Egipto, ahora un varón de Belén, de Judá, va a vivir a Moab porque hay un hambre importante en Judá. Él, Elimelech, que se llama este varón, su mujer, Noemí, y sus dos hijos, Malón y Kelión. Pues esa familia emigra a los campos de Moab y se queda a vivir allí, versículos 1 y 2 del capítulo 1. Que la familia de Jacob emigrar a Egipto tuvo importantes repercusiones en su proceso de convertirse en el pueblo de Dios, lo que finalmente va a llevar a la gran intervención de Dios del Éxodo. Esto ya lo que hemos visto
en las semanas anteriores. Pero, ¿qué repercusiones va a tener la historia de la familia de Elimelech en la narrativa de salvación? Porque es importante la historia de esta familia que recoge el libro de Ruth. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. El libro de Ruth es un libro en el que no hay reyes, no hay sabios, no hay sacerdotes, no hay profetas. La acción está alejada, por tanto, de todos los centros del poder político, económico o religioso. De hecho, lo que tenemos aquí es una familia de migrantes que huye del hambre de su propia tierra, como siempre ocurre o como normalmente ocurre con los migrantes, yendo desde Belén, en Judá, hasta Moab, en territorio extranjero. El hecho de que marchen a Moab está cargado de significado. No debemos olvidar que el reino de Moab fue rival y enemigo de Israel. Por ejemplo, Eglón, el rey de Moab, invade parte del territorio de Israel, pero después de que Israel fuera sometido a servidumbre durante 18 años, como nos dice en el libro de los jueces, capítulo 3, versículo 14, el juez Ahod derrota el ejército de Moab. Capítulo 3 del libro de los jueces, versículo 29. Sé que en este mismo libro de los jueces se nos retratan las hostilidades, el enfrentamiento entre Moab e Israel. Por otro lado, encontramos en la Torá las siguientes palabras, Deuteronomio capítulo 23, versículo 3, que dice: no entrará el amonita ni el moabita en la congregación del Señor, ni siquiera en su 10ª generación. No entrará nunca en la congregación del Señor. Por tanto, Moab y Israel son dos reinos rivales y enemigos. Sin embargo, esta familia que pasa hambre, ajena a la política internacional, marcha allí donde puede encontrar un futuro mejor, aunque éste pase por Moab, enemigo de Israel. Sin embargo, lo decisivo de esta historia no termina con que la supervivencia de la familia de Elimelech, sino que tras la muerte del padre, los hijos se casan con dos mujeres moabitas que se llaman Orfa y Ruth, versículos 3 y 4 del capítulo 1. De esta manera, la protagonista que da nombre a nuestro libro es una extranjera, concretamente una moabita, que por tanto se debe vista con recelo por cualquier israelita y que se encontraba fuera del pacto de Dios con su pueblo y por tanto fuera de la congregación de Israel. Por tanto, es muy importante entender esto. ¿Cómo es posible que una historia sobre una moabita fuera incluida en el canon de la Biblia hebrea o nuestro Antiguo Testamento? Esto, a principio a todas luces, parecería impensable. Por eso veremos el alcance que esto tiene para el devenir de la narrativa bíblica. Una moabita, no solamente una extranjera, sino alguien perteneciente, una mujer perteneciente a un enemigo de Israel como es Moab, se le dedica un libro de la Biblia hebrea. Esto tiene importantes repercusiones. Quizás en estos momentos en el que estoy predicando, haciendo esta predicación, tenemos una guerra abierta entre israelíes y palestinos, en una crisis especialmente difícil respecto a los últimos 50 años de la historia de Israel. Quizás esta historia de Ruth es especialmente significativa. Por otro lado, en este libro de Ruth, las protagonistas son las mujeres y está narrado desde la perspectiva de las mujeres. Los hombres, en la introducción del libro, todos los varones mueren. Leemos en el versículo 5, murieron también, murió Elimelech y murieron también los dos hijos, Malón y Kelión. Muere el patriarca, el cabeza de familia, y mueren los dos hijos.
varones. De modo, dice el texto bíblico, que la mujer, Noemí, quedó así desamparada, sin sus 2 hijos y sin su marido. Por lo tanto, se queda Noemí como la principal protagonista en este momento de la narración. Pero a Noemí le acompañan otras 2 mujeres, que son sus nueras, aunque la protagonista principal será una de ellas. Por lo tanto, tenemos Noemí, que queda totalmente desamparada económica y socialmente, y su nuera Ruth, que decide permanecer con ella, mientras que su otra nuera, Orfa, se queda en su lugar de origen, en Moab. Pues Ruth decide permanecer con Noemí cuando Noemí regresa al territorio de Israel una vez que el hambre terminó en su tierra de origen, en Israel. Versículos 6 y 7 del capítulo 1. Las mujeres, como digo, eso es una historia de mujeres. Las mujeres aquí no son son meras acompañantes de los hombres, como ocurre en otras narraciones que hemos visto de los patriarcas, por ejemplo, en el que los protagonistas son ellos. Aquí no, aquí las protagonistas son ellas, son las mujeres, que no son meros acompañantes de los hombres, como digo, sino las auténticas protagonistas de la historia. Su papel es central. La perspectiva narrativa es contada a partir de ellas, así como la función que cumplen dentro de la narrativa de la salvación. El libro de Ruth también es un libro en el que, a diferencia de los que lo preceden y de los que lo siguen, no hay violencia, no hay guerra, como se muestran los libros de jueces, Samuel o Reyes. Quizás consecuencia de lo anterior, porque ya hemos dicho que los personajes están lejos de los centros políticos, económicos o religiosos. Quizás como consecuencia de esto es que se trata tan solo de la vida de personas sencillas que no tienen acceso al poder y que tan solo viven según la dinámica de su fe. Recordamos que la fe es confianza, pero que también la fe es fidelidad y lealtad. Tener fe es tener confianza en Dios, pero también ser fiel y ser leal a Él. Y no es extraño entonces que el libro de Ruth contraste la fidelidad que vemos en los personajes respecto de ese panorama general de infidelidad en el que se desarrolla esta etapa de la historia de Israel. Por otro lado, y para añadir más, Ruth se convertirá en la bisabuela nada más y nada menos que del rey David. El gran rey David tuviera como bisabuela a una moabita, ya nos dice mucho de la importancia de este libro. El hijo de Ruth, Obed, fue el abuelo del rey David, versículo 17 del capítulo 4. Y precisamente el libro termina con una pequeña genealogía hasta llegar a David, versículos 18 al 22, con lo cual está enfatizando la conexión entre Ruth y David. Si no hubiera sido por Ruth, el rey David no hubiera nacido y por tanto tampoco las promesas del Mesías podrían haber tenido su fundamento en la casa familiar de David. Recordar que las promesas del futuro rey de Israel pasan a partir de David. Tenemos en el primer libro de Samuel esta promesa que va a estar asociada a la casa de David. Y por tanto, ese Mesías estará relacionado con la casa familiar de David. Como vimos en la historia de los patriarcas, la promesa y la salvación de Dios se abre paso dentro de las circunstancias más insospechadas y por medio de los caminos menos esperados. Como ya vimos, ¿no? Que esa promesa de Dios continúa no por la vía del primogénito, sino del hijo menor,
en muchos casos para enfatizar que la promesa continúa por medio de la gracia y la misericordia de Dios y la acción de Dios. Y aquí vemos cómo la promesa de Dios continúa incluso por medio de una extranjera, de una moabita nación enemiga de Israel. Por supuesto, la figura de David se convierte, como digo, en paradigma del futuro Mesías, y cuando la monarquía de Israel fracase estrepitosamente y pues los profetas anuncian la llegada de un nuevo rey que traerá el reinado justo de Dios. Por tanto, vemos en toda esta panorámica de la narrativa de la Escritura la importancia que Ruth tiene para como un elemento fundamental de toda esta narrativa. Por tanto, el libro de Ruth, de alguna manera, es precursor del Evangelio. Por un lado, porque Jesús, el Mesías, pertenece a la casa de David, ya lo hemos mencionado. Y precisamente la genealogía que el Evangelio de Mateo nos trae acerca de Jesús, en el versículo 5 encontramos la mención expresa a Ruth. Boaz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y después va a continuar hasta llegar a Jesús, el Mesías. Por tanto, tenemos que aquí una narrativa continua en la que tenemos una conexión entre Ruth, rey David y el propio Jesús. Pero el libro de Ruth es precursor del Evangelio no solo por su filiación familiar, sino por su mensaje. Porque en el libro de Ruth no hay exclusiones por razón de sexo, ya que las protagonistas son mujeres, ni de etnia, porque la narración se desarrolla en tierra extranjera, y porque una de las protagonistas, Ruth, no es de ninguna tribu de Israel, sino que es moabita. Y todo ello porque lo que define a Ruth no es su etnia, ni su sexo, ni su estatus, sino única y exclusivamente su fidelidad a su suegra y, por tanto, su fe y fidelidad también al Dios de su suegra, el Dios bíblico. Esta fe, como fidelidad, sirve de base al mensaje fundamental que transmite el libro. Ruth, una moabita, una extranjera que no pertenece a ninguna tribu de Israel, sino un pueblo enemigo de Israel, llega a formar parte del pueblo de Dios por medio de la fe. Como dice el versículo 16, Ruth le respondió: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quieras que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Por tanto, vemos que en contraste con esa clima general del pueblo de Israel de infidelidad al pacto con Dios, que nos presenta el libro de los jueces, tenemos esta historia de una moabita que está siendo más fiel al pacto con Dios que los propios israelitas. Y este es el gran mensaje que nos trae el libro. Y como digo, de esta forma tenemos ese elemento precursor del Evangelio que encontramos en el Evangelio de Jesús. Como diría el apóstol Pablo, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En Romanos 1, 17. La justicia de Dios no se desarrolla sobre la base de la acción ni de los méritos del ser humano, sino única y exclusivamente por medio de la fe. Es decir, que la justicia de Dios se revela por medio de la fidelidad de Dios en el Mesías para fe
de todo aquel que deposita su confianza en él. Y es por medio de esta fe que conocemos lo que significa la justicia de Dios. La justicia de Dios es que Dios pone orden en su creación por medio de la fidelidad de Jesús, el Mesías, y que tiene la finalidad de llevar a la fe, a la confianza, a todo aquel que pone su confianza en él, es decir, lleva a la fidelidad de todo aquel, la fidelidad al pacto con Dios de todo aquel que pone su confianza en el Mesías. Por eso revela por fe y para fe, por la fidelidad del Mesías y para la fe, para la confianza para todos aquellos que por medio de esa confianza muestran su fidelidad al pacto con Dios. Por tanto, esa fidelidad al pacto, esa fidelidad en el pueblo de Dios, en la pertenencia al pueblo de Dios, no se da por la vía de la filiación biológica, ni de la pertenencia étnica, ni de la condición de sexo o género, la clase social o incluso la fidelidad a un gobernante humano. No es por ninguna de estas vías que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, sino única y exclusivamente por medio de la fe en Jesús y por medio de la fe, fidelidad que el Mesías ha tenido con respecto al pacto con Dios, cumpliendo la parte de Dios, pero también viendo la parte que corresponde a su pueblo. Así que igual que le ocurre a Ruth, que ella pertenece al pueblo de Dios no por filiación biológica, ni pertenencia étnica, porque era moabita, ni por la condición de sexo, porque es una mujer, no puede circuncidarse, ni por su clase social, una persona sencilla, no está en la élite, ni por la fidelidad a un gobernante humano, porque no está prestando fidelidad al rey de Israel, sino única y exclusivamente por la fe, fidelidad que presta al Dios de Israel. Pues esta es la clave del Evangelio que se nos muestra también en Jesús el Mesías y como el apóstol Pablo en Galatas 3:28 nos trae. De la misma manera que en el Evangelio de Jesús el Mesías, todas las barreras son derribadas, las mujeres son las primeras testigos de su manifestación, los extranjeros y los no judíos son incorporados por medio de la fe como participantes de pleno derecho en el único pueblo de Dios, depositario y portador de las promesas de Dios. Así que tenemos en ese sentido que el libro de Ruth es ese precursor del Evangelio de Jesús. En el Evangelio de Jesús el Mesías no tiene cabida tampoco ni la exclusión ni la violencia, porque no se basa en el poder ejercido por el ser humano ni en la justicia humana que busca justificar según los resultados sus propias acciones, sino en la fidelidad de Dios al pacto y a sus promesas. Como hemos visto, este es un libro de personas sencillas, viviendo vidas normales y sencillas. Aparentemente, pues no hay grandes logros ni prodigios, pero vemos cómo la vida de estas personas normales y sencillas tiene un largo alcance y un importante recorrido. Y es que muchas veces lo importante no es hacer muchas cosas, sino hacer aquello a lo que hemos sido llamados. Nuestra vida de hoy está orientada a producir resultados por este sistema socioeconómico en el que vivimos. Incluso la vida de las iglesias está condicionada por los logros de la estadística del cuanto más mejor. Frente a ello, valoramos la vida sencilla de personas sencillas, capacitadas por el llamamiento que han recibido de Dios. Así que dejémonos cautivar por la lectura del libro de Ruth, que tanto tiene que ofrecernos, y de su mensaje.
una invitación a una vida sencilla, basada en una sólida fe, confianza en la fidelidad de Dios en nuestra vida. Por último, decir que encontramos descanso en nuestra vida cuando llegamos a comprender que lo decisivo no es ni tan siquiera nuestra propia fidelidad a Dios, sino que lo decisivo para nuestra vida es la fidelidad de Dios hacia nosotros. Que ya la justicia de Dios se revela por fe y para fe, ¿no? Por medio de la fidelidad de Dios mismo, por medio del Mesías. Esto es lo decisivo, que incluso cumple nuestra parte del pacto. Esto es lo decisivo. Todas las cargas y los pesos caen de nuestra vida. Y en eso consiste una vida de fe, descansar en la realidad que Dios es un Dios para nosotros, que está a nuestro favor, porque es un Dios de gracia y de misericordia. Una vida basada en la confianza, pero también en la fidelidad y en la lealtad por la que Dios, como nuestro Rey, como el Rey de nuestra vida, gobierna realmente nuestra vida, incluso frente a las circunstancias más desfavorables. Incluso en aquel ambiente del libro de los jueces que parecía que el pueblo de Israel vivía en una constante infidelidad al pacto, Dios escoge, elige familias, personas que hacen progresar, por medio de las cuales progresa la promesa y el pacto con Dios. Y esta siempre es la opción de Dios, el elegir el camino más inverosímil para hacer crecer su promesa y avanzar su promesa. También por medio de Jesús. Por lo tanto, confiemos en esto, tenemos ese descanso, ¿no? Que nuestra propia vida Dios pueda hacerla avanzar desde la opción más inverosímil, la más extraordinaria, la menos esperada. Así que vivir una vida de fe significa confiar en Dios y confiar en la fidelidad de Dios. Por supuesto, nuestra fidelidad y nuestra fe, nuestra confianza en Él es muy importante, pero no es lo más decisivo. Y eso también nos libera de cualquier carga que intente hacer de nuestra propia fidelidad y nuestra propia fe la clave de todo. Es muy importante, pero no es lo decisivo. Lo decisivo es la fidelidad de Dios para nosotros. La fidelidad, como dice algunas traducciones, la fe del Mesías, la fe de Jesús. ¿Cuál es la fe de Jesús? Su fidelidad al pacto de Dios con su pueblo y por lo tanto que cumple esa parte de Dios, pero también cumple la parte del pueblo. Esto es lo importante, esto es lo decisivo y esto es lo que nos da realmente descanso para nuestra vida. Que Dios puede abrir camino donde pensamos que no lo hay, como cantamos esta famosa canción, y al mismo tiempo que Él es fiel a la promesa dada y que la va a hacer cumplir también en nuestra propia vida. Que así sea. Amén.